mañana, mis queridos hermanos. Para mí siempre es un privilegio presentar a el pastor y amigo Kratz, quien lo recibimos con un fortísimo aplauso, por supuesto, para predicar, llevar la palabra de Dios. Y por supuesto, como no somos bilingües, su esposa en la traducción. Bendiciones, lo que tenga Dios para nosotros. Gracias. Buenos días. Good morning. I know what some of you guys are, especially the guys, are thinking. Why is the cook for Father's Day up here talking instead of in the kitchen? Yo sé que muchos y especialmente los papás estarán pensando, ¿qué hace el que debería estar cocinando para de ahí enfrente? So anyway, lo siento, or hopefully that's a good thing. Así que ni modo, y se lo siento, pero espero que tengan algo bueno también. Okay, so today, first of all, I want to, two quick things. We have a group that's down here, a dance troupe that we're taking around, and we'll be visiting Arsenia's school tomorrow, and we're looking forward to that. Bueno, antes de empezar quiero comentarles dos cosas. Dice, lo primero, quizás comentarles que tenemos ahorita un grupo de misioneras, son solo chicas, que más tarde van a estar con nosotros por aquí, van a estar de visita también con hermana Arsenia en su escuela. And they will be here at the 10 o'clock service, so I hope you make them feel welcome. And Y van a estar aquí en el culto de las 10, dice, y esperamos que ustedes les hagan sentir bienvenidas. And also I want to, he doesn't know this, but my best friend is here from Canada, staying with us and helping with the group. And I just want to say hi to him, and I'd like everybody to just say hi. Y la otra cosa que quiero, que también es muy importante, es que mi mejor amigo está aquí de visita, él viene de Canadá, está por allá. And so that's Pastor Bob back there. Y para nosotros es el Grandpa Bob, Okay. el abuelo Bob. So, I don't call him Grandpa. But. Pero él no lo llama abuelo, dice. So anyway, today it's Father's Day, and I want to talk about some things about Father's Day, but I also want to just mention real quick that I was raised by my mom mostly. My dad was in and out most of my life. Y este día que estamos celebrando el Día del Padre, vamos a hablar acerca de eso, pero quiero compartirles rápidamente que yo en lo personal, yo fui educado más que todo por mi mamá en la mayor parte de mi vida. And so I always wish her happy Father's Day on Father's Day because she played that role, and I know a lot of women are in the position where they play that role as best as they can. Y aunque tenía un padre, pero yo siempre le decía a ella feliz Día del Padre porque ella jugaba ese rol, así como yo sé que muchas mujeres aquí tienen esa tarea de ser padres también para sus hijos. So I want to give out a lot of respect for the ladies that do that, and also I ask that God would bless them throughout all that they Y do. entonces yo quiero que sepan que las respeto mucho a todas esas mujeres que les ha tocado hacer esa tarea y que yo oro que Dios bendiga sus vidas. So as I'm talking about fathers, I'm talking also about parents, as about their roles in their kids' lives. Y entonces cuando hablamos de padres, de papás, hablamos de los padres en general y de la tarea o el rol que tenemos en la vida de nuestros hijos. And a lot of times around Father's Day, at least with gringos, the kids will ask you, what do you want for Father's Day? What do you want for Father's Day? Y la mayoría de las veces, o al menos con los gringos es así, que cuando viene el Día del Padre, sus hijos le preguntan, ¿y qué querés que te regale? ¿Qué querés para el Día del Padre? But so today I actually want to look at a question that I've asked many times, and I think a lot of us have the question of what does God want? Pero yo quisiera que este día pensáramos en una pregunta diferente que yo me la he tenido que hacer muchas veces y espero que usted también, que la pregunta es más que qué el papá quiere, qué es lo que Dios quiere. Right? Because it's a common thing like, what does God want from our lives? What does God want? What's God's will for my life? They're two different things, but those are the most common questions we seem to get. Y entonces cuando nosotros hablamos y nos preguntamos qué es lo que Dios quiere, qué es la voluntad de Dios para mi vida, que son dos cosas muy diferentes para algunos, pero debería de ser una pregunta muy común en nuestras vidas. Okay, so let's go ahead. We're going to read Matthew 22, 36 to 40. Y and then we'll vamos pray. a leer, nos vamos a ir al Mateo 22, 36 a 40. los versículos del 36 al 40. Lo tenemos, mis hermanos, para que lo leamos todos juntos. Mateo 22 del 36 al 40 y dice de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Okay, let's go ahead and pray and lift the morning Y vamos up to God. a orar en este momento. Mis hermanos, inclinen sus rostros, por favor.
Padre Celestial, queremos agradecerte por este día que nos regalas, por esta mañana, Señor, que creemos que será de bendición. Agradecemos, Señor, la vida de todos esos hombres a los que tú les has dado el privilegio de ser padres de familia. Pedimos tu bendición para ellos, Señor. Pedimos que tú les guíes siempre. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, que podamos siempre caminar, Señor, de la mano contigo, guiados, Señor, por tu voluntad y tu deseo para nosotros. Desde ya, Padre, queremos darte toda gloria y toda honra, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Okay, so, gracias. So, just because I'm a little bit Bible geeky, I just want to mention to you, these verses are basically a summary, and they're in all three of the Matthew, Mark, and Luke. Bueno, dice, yo creo que algunos de ustedes se habrán dado cuenta que yo soy como que muy nerdo con estas cosas de la Biblia. Hay algo que quiero mencionar, yo creo que todos lo sabemos, es que estos son realmente algo muy fundamental, no que no toda la Biblia lo sea. Okay, so it's a summary of Deuteronomy 6, verses 4 to 9, and they call it the Shema. They would repeat that 4 times a day as a prayer. Y es como que viniéramos a resumir algo que encontramos también en Deuteronomio 6, del 4 al 9, que ellos le llamaban el Shema, algo que tenían que repetir varias veces al día. So this was part of their daily prayer routine, was the Shema. Era como parte de su rutina diaria de oraciones a Dios. And this is probably why the Pharisees were asking him. Jesus, as he's responding to this question from the Pharisees, he just talked to he pretty much shut down the Sadducees. The Sadducees and the Pharisees hate each other because they have completely different beliefs. Y entonces cuando hablamos de que esto era como una rutina de oración, dice, por eso es que los fariseos vienen y le cuestionan, y cuando él les responde, es como que él los confronta también a los fariseos y a los saduceos, que ellos obviamente no se agradaban unos a los otros. But in this case, this is kind of like now, and I'm not getting political, I'm just using an example here. It's not political. sorry, I didn't understand. I'm not getting political, this is just an example. Okay. Y entonces voy a tratar de poner un ejemplo de nuestro tiempo, dice, no me estoy metiendo en política, es solamente un ejemplo. Right now, Nayib Bukele is the president. Y ahorita sabemos que Nayib Bukele es nuestro presidente. So far, not too profound. Y esa no es una gran información más profunda, dice. Right. So, but we have Arena and FMLN. Y tenemos Arena y FMLN. They don't like each other. Y obviamente ellos no se agradan entre ellos. But right now they're working together because they want to get Nayib Bukele Pero out of ahorita office. ellos van a trabajar juntos porque quieren quitar a Nayib Bukele de la Again, I'm presidencia. not saying who I'm just. Y no that's estoy happening. diciendo cuál es mi preferencia ni nada, solo les pongo el ejemplo. Okay, so the Sadducees believe there's no resurrection. Basically, they believe there's no spirit, there's no supernatural world outside of. Y entonces volvamos a la escritura. Cuando hablamos de los saduceos, ellos creían que no había resurrección, que no había nada sobrenatural. Okay, the Pharisees believe all of that, and that's their big contention. Y a diferencia de los fariseos sí creían en todo eso. Entonces esa era su gran discrepancia. Okay, so they don't like each other. Entonces ellos no se agradaban unos a otros. Pick which one's which. The Pharisees are FMLN, and the Sadducees are Y Arena. entonces ahora usted decida cuál quiere que sea el FMLN y Arena, dice, entre los saduceos y fariseos. Okay, they're teaming up to get rid of Bukele. Y todos ellos vienen juntos a tratar de derrocar a Bukele. And the reason I'm telling you this is because you'll see this a couple different times in the Gospels. The Sadducees ask Jesus, and Jesus shuts them down. Then it's all right, you guys give it a shot. The Pharisees try and trap him. ¿Y por qué le digo esto? Dice, porque cuando estudiamos todos los evangelios vamos a encontrar esta figura muchas veces, que los saduceos vienen y cuestionan a Jesús por algo, y él es como que los detiene en seco con su respuesta. Entonces van y le dicen a los fariseos, pues intenta vos. Y así lo encontramos muchas veces, ese mismo patrón a lo largo de los evangelios. Okay. And so we have an old saying in English, I don't know if you have one similar. It's, the enemy of my enemy is my friend. That's Y the tenemos un situation. dicho, dice en inglés, no sé si en español también, que es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Okay, so that's the situation here. So Entonces esa era la situación que se estaba viviendo ahí. that's the setting. And when Jesus quotes this summary of Deuteronomy, they know he's right because this is something they said 4 times a day. Y entonces esa es la situación, que ellos vienen y le preguntan a Jesús, y cuando él responde de esta manera, mencionándole Deuteronomio, algo que ellos sabían que era parte de su rutina diaria de oraciones, no tienen más que decir. Ellos sabían que él estaba en lo correcto. Okay, and so that's where I want to pick up. I want to start breaking it down because they know this is the most important thing. This is why they did it. Y entonces yo quería establecer eso porque tanto ellos, los fariseos, saduceos, todos ellos sabían que esto era lo más importante de la ley, y yo quería poner ese punto claro para que de allí avancemos
esta mañana. Okay, now we're going to focus mostly on 36 to 38 because just for time purposes. Y nos vamos a enfocar por cuestión del tiempo en los versículos 36, 38. Okay, so in 36 they're just asking you what is the greatest commandment, Y right? entonces vemos que en el 36 le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Right, and so then when he answers them, he says, "You shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind." Y vemos que en el 37 le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Okay, so we're going to break them down. So how do we love God with all of our heart? And maybe an example of that, right? Y entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros amamos a Dios con todo, así como lo dice este versículo, y vamos a ver ejemplos de eso también. Okay, so we sang a song, right? We sang this song. I don't sing and I don't speak Spanish, but it's like David danzaba, right? Dice, esta mañana cantamos una canción, dice, aunque yo ni soy cantante ni hablo español, pero decía algo de que David danzaba. Right. Ya todos sabemos cuál es la Right. alabanza. So David, I David, wanna, David. yeah, exactly. Ajá. No, Okay. just go ahead. So and I love that song, but so I want to. Y me gusta mucho esa alabanza. We want to pray like David. We want to dance like David. David's wife complains because he's celebrating, and in the Bible it doesn't say it in the song, but in the Bible David says, "I'll do crazier things than that for the Lord." Y entonces, y a mí me llamó la atención que cantáramos eso esta mañana, porque lo que sabemos es que nos ha sido enseñado que queremos orar como David, queremos ser como David, aprender de David. Y David, él alababa al Señor con todo su corazón, él danzaba para Dios, y su esposa lo criticaba, y aunque no lo menciona la alabanza, pero David básicamente le dijo, mira, yo voy a hacer cosas locas para mi Dios, porque eso es lo que nosotros vemos cuando leemos la Escritura, que Okay, él so- hacía cosas que la gente consideraba locas. Okay, and so we want to take all of our desires, all of our joys, all of our pains that we have in life, and we want to share them with God. We want to communicate with God, hand them over to Him, celebrate with Him, like David does in the Psalms. Right? Y He entonces, Go ahead. I'm sorry, sorry, cuando I get hablamos de excited, amar a so- nuestro Dios, yeah, you need to pause. Cuando hablamos de amar a nuestro Dios, nosotros necesitamos entender que debemos de llevar a Él nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías. Así como vemos con David, David estaba feliz, celebraba con todo delante de la presencia del Señor. Cuando él estaba en momentos muy difíciles, él se postraba y desgarraba su ser delante de la presencia del Señor. Right, so we want to turn everything over, everything that's important to us, everything that, like I said, the joys, the pains, it's His, it's God's. So we turn our lives over to Him. Y and entonces that's tenemos turning- que entender que todas esas cosas que son importantes para nosotros, así como nuestras alegrías, nuestro dolor, son también de Dios y yo tengo que llevárselas a Él. And also, we want to make sure that in our heart we desire what God wants. Right? We tam- want His will in our life. We want to do what pleases Him in our hearts. Y entonces, además de llevar todo eso delante de Él, tenemos que reconocer también que yo debo de buscar hacer lo que Él espera que yo haga, que yo debo de buscar su voluntad para mi vida. Okay, and then we're going to look at the next one, right, is you shall love the Lord with all of your soul. Y Right. entonces ahí algo vemos en el versículo que nos dice que amemos al Señor con toda nuestra alma. Okay, and again, this is like we're with David with the Psalms, right? Sometimes he's pouring out his heart in grief and in sadness when his son died, many other times. Y entonces volvemos al ejemplo de David, ya que cantamos esa alabanza esta mañana, vemos que David, él muchas veces desgarraba su alma delante de Dios cuando estaba sufriendo, cuando estaba en duelo, por ejemplo, por la muerte de su hijo. Los salmos que él escribió, él estaba desgarrando su alma delante de Dios. Right, and then other times he's celebrating, other times he's Y en repenting of ocasiones sin. él está celebrando, en ocasiones él se está arrepintiendo de sus pecados. Right, and so David's a really good example for these two things. Now so we Y want to go entonces vemos que David es un buen ejemplo para estos dos puntos que estamos hablando ahorita. now. So how do we do it ourselves? We go to God in prayer and meditation, right? In our private time, we pray with our kids before we eat. We say a nighttime prayer with them. But our own personal prayer time, this is our time to communicate with God, right? And when we pray, right, that's us talking to God. Meditation, not like this new agey stuff and yoga and all this like weird chanting. Go ahead. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que David es un buen ejemplo de esto, pero también tenemos que llevarlo ahora a nuestra vida. ¿Cómo yo aplico esto de manera personal?
Y nosotros sabemos que tenemos nuestro tiempo con Dios. Como padres de familia muchas veces oramos con nuestros hijos para comer, a la hora que van a ir a dormir vamos y oramos con ellos. Pero ¿qué pasa con mi oración personal, con mi tiempo personal con Dios? Yo también tengo que hacer todo esto que estoy viendo acá y entender, aquí hay dos cosas, que uno es que cuando yo oro yo estoy hablando con Dios y le estoy diciendo lo que quiero decirle, pero luego está la parte de la meditación, y cuando hablo de meditación no me refiero a ese tipo de cosas como la yoga o todo ese tipo de líneas de la nueva era que podemos ver. Right, and so with the meditation, in case you didn't say it because I stopped, that's just us listening to God. That's us opening our hearts and our minds to listen to God's answer. Because God does speak to us through the Holy Y Spirit. entonces cuando hablamos de meditación, estamos hablando de esa parte donde yo me quedo a escuchar la voz de Dios, donde yo voy a escuchar porque Él va a responder. Cuando yo dejo que Él me hable, esa es la meditación de la que estamos hablando. No solo que yo le digo lo que le quiero decir, sino que también me dejo guiar. Yo quiero escuchar cuál es su voluntad para mí. Okay? And so we confess our sins to God to cleanse our soul. And God does forgive us. Y también parte de nuestro tiempo es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, y esto tiene mucho que ver con mi alma, porque de esa manera yo limpio mi alma delante de Dios. Okay? So now let's move on to loving God with our mind. Y ahora hablemos de amar a Dios con toda mi mente. This one, let's look at Paul. We're not going to read verses from Paul, but Paul is very intellectually defending God. Paul explains God better than anybody. Y yo voy a usar aquí, voy a mencionar quizás como ejemplo a Pablo, aunque no vamos a ir a leer versículos, pero sabemos que él era una persona muy intelectual y que tenía esa habilidad de parte de Dios de explicar el evangelio de forma maravillosa. Right? So because we need to read the scriptures, we need to study the scriptures, which a lot of you were in the Bible study class, you know there's a difference between reading and studying. Entonces, cuando hablamos de este punto en particular, ¿verdad? Sabemos que se nos ha enseñado que tenemos que leer las escrituras, Okay. pero no solo leerlas, también tenemos que estudiarlas. Y muchos de los que estuvieron aquí en ese curso del estudio bíblico, nos dimos cuenta qué diferente es cuando yo solamente leo que cuando yo realmente estudio algo. Okay? And then we need to share, right? We need to share with each other. We can learn from each other. Iron sharpens iron, the Bible says. Y entonces, además de eso, también yo tengo que compartir con los demás. Tenemos que compartir unos con los otros porque podemos aprender de los demás. Como dice la Biblia, que el hierro con hierro se aguza. Right. So come to each other, share together, ask questions. If you don't know, ask someone else. Maybe somebody knows if you're struggling with something because Entonces, tenemos que empezar y compartir unos a otros. Si no entendemos, yo voy y pregunte, porque a lo mejor alguien más sí sabe y me va a ayudar a entender. Okay, and then there's a couple tools I mentioned in the Bible study class. One of them is the great resources. You can now listen on your phone to the Bible. You can listen to the whole Bible for free on your phone. Y cuando hablábamos en este curso del estudio bíblico, un par de cosas que le mencioné como herramienta, yo diría, una que está al alcance de todos, que ahora hasta podemos escuchar la Biblia desde nuestro teléfono, y eso no tiene ningún costo. Usted puede escucharla si no tiene el tiempo de estar leyendo. So when you're driving, when you're doing something around the house, when you're in a bus, instead of listening to music, listen to the Word of God. Y entonces, dice, por ejemplo, cuando usted maneja, los que manejan, cuando usted está en la casa haciendo los quehaceres, va en el bus para su trabajo, donde quiera que sea, ¿por qué no estar escuchando la palabra de Dios en ese momento? Okay, and so this is how we would love the Lord with our mind. We should be thinking about Him all the time, meditating on His Word, studying His Word, thinking about His Word. Y entonces esta es la forma como nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente. Cuando estamos dedicándonos a meditar, a aprender, a estudiar de la palabra, usando nuestra mente, educándonos en esa dirección. And so when we do these things, when we love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our minds, we develop and prioritize what God wants into our lives, and we agree with Him and we walk with Him as best as we can every day. Y entonces cuando nosotros entendemos y vivimos esto de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, empezamos a priorizar las cosas. Entonces empezamos de una manera más intencional a buscar cuál es su voluntad para mi vida y empezamos a vivirla también. Okay, so this is what God wants from us, right? These are the things that God demands of us to do. Y entonces vemos que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Él nos mandó que deberíamos de hacer. But, sorry about that.
Lo siento mucho. Anyway, but let's look at, it's Father's Day, right? So let's take it and let's see, why does God want these things from us? He wants them because He's the Creator Bien. God, and we owe that to Him. Y entonces vemos que esto es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro Dios, nuestro Creador. Pero ahora estamos hablando del Día del Padre. ¿Qué será lo que Dios espera ahí? But let's think about it as Father's Day. Let's think about it from a father's perspective with your own children. We've had our Y hands up a couple entonces times. como papás o padres de familia, los papás, pensemos, dice, desde la perspectiva de un papá para con sus hijos, qué es lo que quisiera para sus hijos. Right. So what do we want from and for our kids? ¿Qué es lo que queremos de y para nuestros hijos? Right. So we expect certain things from our kids. Let's read Proverbs. You guys, you have to do Proverbs on Father's Day and Mother's Day, right? Hablando de papás y de niños, sabe que tenemos que ir a Proverbios, dice, así que vamos a ir a Proverbios. Okay. But so 22:6. Perfect. Proverbios 22:6. Okay. You all know this one already, but Y todos aquí seguramente ya conocen ese versículo, dice. Okay. And I'm just going to say it in English. Y Right? vamos a leerlo. Let me say, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Okay, that was quick. So what do we want from children? What do we expect from Entonces, our kids? ¿qué es lo que queremos o qué esperamos de nuestros hijos? Right? We expect them to be obedient. Esperamos que sean obedientes, We expect them to have discipline, self-discipline. que tengan disciplina personal. We expect trust, Esperamos su confianza and we expect respect. y Other things too, esperamos su respeto, entre otras cosas también. right? And so we want to have a relationship with our kids, right? And Obviamente queremos desarrollar una relación con nuestros hijos, but what do we want for them? Right? We want these things, and because we want them to grow up to be good men and women who honor God and serve the Lord. y entonces nosotros decimos, yo quiero todo esto porque yo quiero que crezcan, que sean hombres y mujeres que honren y glorifiquen a Dios. But we also want that because we know that the people that do that, God blesses. Pero al And mismo God approves. tiempo, aunque quizás no lo decimos, nosotros queremos eso porque sabemos que quienes hacen eso son bendecidos de parte de Dios. Right? So as fathers, it's easy for us when our kids do something wrong, we punish them in some way, right? Y entonces, como padres de familia, sabemos que cuando nuestros hijos hacen algo malo, pues generalmente va a haber algún castigo. Right? And but not out of anger, I hope, out of instruction, right? They need to learn. You can't do that. Y obviamente estamos hablando aquí de un castigo que no viene del enojo, sino de la perspectiva de que yo quiero que entendas, que corrijas esto. Right? But we do it because we love them, right? The Bible tells us, spare the rod and spoil the child. Y entonces lo hacemos también en base al amor, porque la Biblia misma nos lo enseña. Okay? And so God does the same thing with us. But our reason that we do these things and we teach what we teach and we discipline as we need is because we love our kids and we want them to walk the right path. Y entonces eso mismo es lo que Dios hace con nosotros. Y tenemos claro ese concepto, pero ¿por qué nosotros queremos hacer lo mismo con nuestros hijos? Porque sabemos que Dios bendice y queremos que sean personas, como dijimos antes, hombres y mujeres que caminen en la dirección correcta. Right? But we do it because we want the best for them. We want them to have a good life. And this is the same thing God wants for us as His children. Y entonces, hablando de padres que responsablemente cumplen su tarea, todo lo que hacen es porque quieren que sus hijos crezcan, que sean exitosos, que sean bendecidos. Y eso mismo es lo que Dios quiere de nosotros. Okay, so let's go to Matthew 7, 9-10. Vamos a regresar a Mateo capítulo 7. This is where Jesus is basically, he's basically making a comparison between earthly parents and God, right? And showing Mateo us. capítulo 7, Go ahead, 9 9 y 10. Y dice de la siguiente manera, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? So Jesus basically is saying, right, hey, you guys are like, you're people, you're sinners, you're evil sinners, right? And you can do good things for your kids.
you want the best for your kids. If your kid asks you, he says fish, would you give him a stone? And bread, a stone. Y entonces si lo ponemos en un vocabulario así muy coloquial y fácil de entender, es como que les está diciendo, miren, ustedes que son un atajo de pecadores, malvados, aún así ustedes quieren hacer lo mejor para sus hijos, ustedes hacen lo que es bueno para sus hijos. Okay. So Jesus, and then in the end, right, Jesus says, how much more will your heavenly Father, how much more does he want to give you? Y entonces luego va y le dice, ahora imagínense cuánto más su Padre Celestial quiere darles a todos ustedes. And so how do kids become blessed? How do they become good men and women, productive, happy people? Entonces, ¿cómo nuestros hijos vienen a ser personas bendecidas? ¿Cómo se convierten en personas productivas que son de bendición a otros, que es gente feliz? Those that trust in the Lord. Y eso pasa con aquellos que confían en el Señor. There's two ways. One is easy. One, I think, is a little bit harder. Y entonces para que nuestros hijos lleguen a ese punto donde todos queremos, hay dos formas quizás, dice, una parece bastante sencilla y la otra no mucho. The easiest way is to teach all your kids the things that we've already talked about. Teach them to love the Lord with your heart, soul, and mind. Y entonces quizá la manera más fácil es que le enseñemos a nuestros hijos todo eso que acabamos de hablar, enseñarles a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. The second one's harder, and here's why. Y la segunda quizás es un poco más difícil y le voy a explicar por qué. Because they learn by example. They learn by watching us. Porque los niños aprenden por el ejemplo, ellos aprenden viéndonos a nosotros. Do they see us reading the Bible? Y entonces nos ven ellos realmente leyendo la palabra. Do they see us studying the Bible? Do they see us praying? Do they see us talking Nos about ven a God? nosotros estudiando la palabra, orando, teniendo ese tiempo especial, compartiendo con otros. Okay. So this is harder, and this is why we come to church. This is why we study the Bible, because we are incomplete. We're still sinners. We're still at odds with God, even though we're in relationship with God through Christ. We still don't follow him. We don't follow the first and the most Y important thing. entonces esta es una de las grandes razones del por qué estamos en las iglesias, porque sabemos que no somos perfectos, que estamos incompletos, que aunque tenemos ya una relación con Dios como nuestro Padre, le seguimos necesitando todo el tiempo y necesitamos aprender y crecer unos con otros. Okay. So now let's look at, again, we talked about why we, as parents, as fathers, what we want for our kids. What does God want for us as his children? Y entonces hemos venido hablando aquí, ¿verdad? De qué es lo que nosotros como padres queremos de nuestros hijos. Hemos explicado también de qué es lo que Dios, nuestro Padre Celestial, quiere de nosotros como sus hijos. Okay. Let's read Jeremiah 29. Y vamos a ir ahora a otro versículo en Jeremías 29. 11 a 13. Or 13, 11 to 13. Jeremías 29, los versículos del 11 al 13, mis hermanos, ¿los tenemos? Lo leemos entonces y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Okay. So this is why God demands what he demands, because this is what he wants to do for us, right? He wants to Entonces aquí vemos la razón o el por qué Dios quiere de nosotros lo que él quiere. right? He says, I know the plans for you, the plans for good and not for evil. Y él dice, porque yo sé mis planes para ustedes, son planes de bien, no de mal. I want to give you a future of hope. Quiero right? I darte un want your life to futuro be y una good. esperanza. Quiero que tu vida sea buena. Now this is taken a little bit out of context because he's talking to a rebellious people, but I mean, we're kind of almost Ahora, always obviamente, si hablamos del contexto, él aquí está hablando a personas rebeldes en ese momento. And that's why in verse 12 he says, then when
you will call on me and come and pray to me, and I will hear you. Y por eso es que en el verso 12 dice, entonces me invocaréis, porque se estaba refiriendo a esta persona que estaban alejados de él. But Pero even though- dice, me invocaréis y vendréis. This was to Israel at a specific time, but it's available to us every single day. When we're in a rebellion to God and we're walking away in the wrong way against God, He's open. When we come back to Him, when we confess with our hearts and our souls and our minds, when we give ourselves back over to God through Christ, He's going to bless us. He will hear you. Y and He will welcome entonces, you. aunque esto fue una palabra específica para un punto especial para el pueblo de Israel, es algo que sigue teniendo relevancia para nosotros hoy en día, porque muchas veces nos rebelamos y nos alejamos de Él, y Él vuelve y me dice lo mismo: cuando te acerques, cuando vengas, cuando me hables, yo te voy a oír, yo te voy a sanar. So God, in closing here, God wants the same thing. We want the same thing for our children as God wants for His children. He wants to bless them. He wants them to be obedient. Remember, we're created in the image of God, so it matters. We want our kids to be, they represent our last name as fathers especially. We want to represent our family name and tradition through our kids. God wants the same through His Y creation. entonces hemos hablado cómo Dios lo que quiere de mí como su hijo, lo que yo como padre quiero de mis hijos. Y si hablamos de los padres, y aquí específicamente los papás, los hombres en este día, dice, algo que todos deseamos es que mi hijo represente y honre el apellido, por ejemplo, dice. Y eso exactamente es lo que Dios quiere de mí. Sabiendo que soy su hijo, Él espera que yo le honre. Así como muchas veces nos preocupamos porque mi apellido va a estar en boca de otros por lo que mis hijos hacen, es del mismo sentir de parte de Dios, que como su hijo, Él espera que yo honre esa relación que hay de Él para conmigo. Right? We're told that they will know God through how we act as believers, right? We're the image of God. We're God's representatives here on this earth to believers and non-believers alike, to each other. And that's why the next verse, which I'm not covering, Y entonces la palabra nos enseña que nosotros representamos la imagen de Dios para los demás. Ellos van a conocer a Dios a través de cómo nosotros actuemos. Y la palabra nos dice eso, ¿verdad? Que hemos sido hechos a imagen de Dios. Obviamente estamos reflejando esa imagen suya a través de nuestras vidas. okay? And so that's what the other verse, right? Love your neighbor as yourself, or do unto others as you would have them do to you. The golden rule. Y That's why that's there. entonces ahí es donde viene el otro versículo que leímos al principio, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o lo que conocemos como la regla de oro, ¿verdad? Que no haga yo a otros lo que no quiero que me hagan a mí, o que los trate de la forma que yo quiero que me traten. Right, so I'm the image of God. Sulaim is the image of God. Every person, the person you are, and the person sitting next to you is. That's why we love our neighbors as ourselves. Y entonces dice, sabemos que nuestro vecino es el que está a la par, ¿verdad? El que está allí, el que está sentado a la par suya. Y no, aquí no hace distinción, habla en general, que yo tengo que amar, mostrar amor a mi vecino. And so God has blessings for us. And as we want our kids to have a good life, He wants us all to have a good life. Doesn't mean we won't have trouble, we will. But He wants to bless us. Y entonces Dios quiere bendecirnos. Y así como papás queremos que nuestros hijos tengan una buena vida, eso también quiere Dios para nosotros junto con nuestros hijos, que todos vivamos una vida en bendición. He created us to have a relationship with us, an intimate relationship. That's why David, that song is so encouraging and just so right on, because David had a relation. David was, you don't want to go to David for morality advice, right? Maybe go to Paul, or definitely go to Jesus for morality. But go to David Entonces, for dice, worship and passion. Dios nos creó para tener una relación íntima con Él, una relación personal con Él. Y por eso vuelvo a la alabanza que cantamos hace rato, dice, el ejemplo de David, que David lo hacía con todo su corazón. Ahora tenemos que reconocer, dice, que cuando él adoraba, adoraba de corazón. Y nosotros aún seguimos cantando algunas de sus salmos. Obviamente, si queremos un consejo en moralidad, dice, quizás no sea David la persona a quien vamos a ir a buscar, quizás busquemos a Pablo o a alguien más, pero sí como el ejemplo de esa relación íntima con Dios. So let's just remember that, and let's just close on that thought, that God wants a relationship with us. We're His children. He created us to be with us. He walked with Adam and Eve. That was His plan. They messed it up.
but He's restoring us back to Him. And let's let Him do that. And if you're not restored to the Father through Christ, then let's do a prayer in closing for Y that entonces terminamos con esto, hermanos, que tenemos que recordar, hemos sido creados para tener esta relación personal e íntima con Dios. Eso es lo que Él espera. Ese es el primer paso para que luego nuestros hijos también puedan recibir esa bendición. Tenemos que recordar que el plan de Dios fue desde el principio estar al lado nuestro. Y lo vemos cuando leemos en el Génesis que Él caminaba con Adán y Eva a través del huerto. Su deseo desde el principio era estar con nosotros, estar a nuestro lado. Y entonces como padres, eso es lo que también queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Pero empieza con que yo me conecte con Dios primeramente. Y vamos a terminar con eso en nuestras mentes, que necesitamos estar cerca de Él para poder cumplir esa tarea que como padres se les ha asignado. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar en este tiempo. Le pido por favor, incline su rostro. Gracias. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este Día del Padre, por esta celebración, Señor. Una vez más, queremos, Padre, orar por estos hombres que tú les has dado esta bonita tarea, Señor. Difícil en ocasiones, pero a la vez es una bendición el poder ser parte de la vida de otros. Padre, a esta hora queremos orar de forma especial, Señor, para invitar a todo aquel que aún no te conoce, Padre, que sea esta la oportunidad de acercarte a ti. Como hemos escuchado, fuimos diseñados y creados para estar en esa comunión íntima contigo, Padre. Y a esta hora queremos hacer esta oración y yo le invito que si usted no ha tenido la oportunidad de entregar su vida al Señor Jesús, que sea este momento y que repita conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Yo reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón y me arrepiento. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que pueda yo disfrutar una eternidad contigo. Padre, oramos a esta hora, Señor, que cualquiera que hizo esta oración, Señor, pueda realmente entender el significado que hay en ella, el poder abrir nuestro ser a ti, invitarte a vivir en nuestro corazón. Oramos, Padre, que tú bendigas a cada uno de los padres de familia aquí presentes. Oramos, Señor, que bendigas a cada una de las familias también, Señor. Que estos hombres como cabeza de hogares, Señor, sean puertas de bendición en nuestras casas, en nuestras familias. Oramos, Señor, que como esposas también podamos ser útiles y de bendición, cumpliendo esa tarea, Señor, de ser esa ayuda idónea. Oramos por los hijos, Señor, los jóvenes, adolescentes, niños. Padre, que cada uno pueda ser guardado, Señor, que estén cubiertos donde quiera que vayan, Señor. Que nada ni nadie estorbe, Señor, tu voluntad en la vida de nuestros chicos, Señor. Oramos, Padre, confiando en que tú escuchas y desde ya te agradecemos, Padre. Te damos toda gloria y toda honra solo a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.